Tengo aquí en los estudios al decano del Colegio de Ingenieros de la Libertad, el ingeniero Enrique Luján. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, señor Urcia. Aquí estoy muy gustoso de poder conversar con usted. Un gusto tenerlo esta mañana. La pregunta que se hacen todos los peruanos, todos los libertaños, todos los trujillanos, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Porque aquí ha habido negligencia, en eso estamos clarísimos, ingeniero. Sí, bueno, lamentablemente, en primer lugar, quisiera expresar mis condolencias a los seres que han perdido, a las personas que han perdido a sus seres queridos, algo muy lamentable, pero bueno, nos llama a la reflexión, ¿no? En segundo lugar, señor Urcia, con respecto a su pregunta, lamentablemente aquí estamos ante un escenario de una falla estructural, ¿no? En la cual ha habido un colapso de una estructura y en la cual eso amerita definitivamente hacer los estudios, las pesquisas, la investigación respectiva desde el punto de vista técnico, y como colegio profesional mi propósito en esta entrevista es dar a conocer cuáles son los diversos escenarios críticos que se podrían haber dado para efecto de que en una evaluación posterior, de una manera rigurosa, se pueda ya detallar con precisión, ¿no? Lo que quiero que quede claro en la entrevista es que esto no es un caso fortuito, esto no es que por casualidad, por obra de la naturaleza, se cayó. Esto está claro. Acá ha habido aspectos que no se han tomado en cuenta y obviamente hay una negligencia. Ya, el responsable veré quién es. Entre ellos buscarán quién es el responsable, pero no ha sido un caso fortuito. Así es. En realidad aquí, como le comentaba, hay que tener en cuenta que todo proyecto tiene unas fases o tiene un proceso. Inicialmente hay que elaborar el expediente técnico, el proyecto original, bajo un cierto requerimiento. Luego pasa a una segunda fase, que es lo que es el proceso constructivo, para luego pasar a lo que es la supervisión y finalmente lo que es el mantenimiento, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a cada una de esas fases, definitivamente entran a tallar, digamos, profesionales, la entidad, digamos, los propietarios, las autoridades, y que individualmente tienen una participación, ¿no? Desde el punto de vista técnico, nosotros podemos ver que aquí se trata de una estructura, una cobertura metálica. Esa cobertura metálica, que tan igual se utiliza en los coliseos, o en los recintos deportivos, o en los centros comerciales, tiene la particularidad, en este caso, el Real Plaza de Trujillo, que son anillos concéntricos que tienen unas vigas con ciertos niveles de orientación y que eso realmente están apoyados. Ahora, por ser una estructura metálica, obedece también a un estudio a través del tiempo en lo que se refiere a la fatiga, en lo que se refiere a la corrosión y a la sobrecarga. Si yo hablo de sobrecarga, hay que tener en cuenta el agua, ¿no?, que muchas veces se da de la lluvia, y que eso amerita, obviamente, tener en consideración un sistema de drenaje pluvial, ¿no? Entonces, en alguna de estas etapas habría que identificar a los responsables. Claro, podría no decir que sí, ¿no? Porque en realidad, si hablamos técnicamente, se tiene que determinar realmente cuáles han sido las causales de falla, y eso indudablemente trae a colación lo que son el grado de responsabilidad, ¿no? Ahora, vamos a ver al inicio. La empresa constructora, el que elaboró el proyecto y el que construyó, también podría ser responsable, porque ha podido haber hecho pues un mal diseño o haber construido de manera inadecuada. Claro, o sea, como todo proyecto implica siempre un inicio de un proceso. En este caso, en el inicio se tiene que haber contemplado, según la naturaleza, según el requerimiento, este tipo de estructuras. Hay que tener en cuenta, señor Urcia, que esto inició en el 2006, luego fue una continuación en el 2016, y que definitivamente se tiene que haber contemplado en los planos estructurales, en los planos eléctricos, etcétera, en la cual todo ingeniero sabe realmente que es ahí donde nosotros tenemos que tener la evidencia de que realmente se tiene que conservar tres premisas elementales que todo estudiante de ingeniería lo sabe: que tiene que ser segura, que tiene que ser funcional y tiene que ser duradera, ¿no? Y para eso definitivamente se tiene que cumplir ciertos protocolos, ciertos procedimientos basados en la norma técnica, basados en los procedimientos académicos que muchas veces conocemos, ¿no? Pero puede ser una obra construida funcional, duradera, ¿y cuál era el otro término? Funcional, duradera, y lo que es funcional, duradera, y que sea funcional, duradera y eficaz, ¿no? Perfecto. Puede tener estos tres elementos indispensables, puede entregar, la empresa pudo haber entregado esta obra con estas características, pero esta obra necesita también mantenimiento, y ahí ella entra como responsable la empresa que recibió la obra, porque no es que me la construyes y después yo la dejo ahí olvidada y sin nada, o sea, tiene que haber un mantenimiento. Eso es cierto. Por ejemplo, yo siempre hago un ejemplo en el caso de las carreteras, por ejemplo. Vea usted, si yo hablo de la carretera panamericana, que es la de mayor tránsito, eso implica un diseño cada 15 o 20 años, y que está estipulado en el reglamento que tiene que ser cada año mínimo
un proceso de mantenimiento, supervisión, mejora, y eso realmente es lo que se tiene que ver, ¿no? En este caso de una estructura de esta naturaleza, definitivamente también conlleva eso, ¿no? Y obviamente existe en ese interín, por ejemplo, el tema esto de las inspecciones técnicas de seguridad, ¿no? Y que eso obviamente ya es otro tema en la cual tiene que ver mucho con lo que es la vida útil de la estructura, ¿no? Perfecto, entonces vamos por etapas, por eso hay varios escenarios. Primero, la empresa que ejecutó el proyecto pudo haber tenido un error. Si no lo tuvo y entregó la obra en perfectas condiciones, ya es responsable la empresa que recibió el proyecto, en este caso el Real Plaza, que ha tenido que darle el debido mantenimiento a esta obra. Pero luego también tenemos otro escenario, que es, en este caso, la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no? Que tendría que ser una de las entidades que debería haber fiscalizado que este mantenimiento se realizó. Claro, en esas etapas definitivamente hay un cierto grado de responsabilidad, ¿no? Desde que el que ahí diseñó, y eso definitivamente ya las investigaciones, las pericias respectivas desde el punto de vista técnico determinarán, como les dije al inicio, en dónde radica la falla, en dónde radica el error que se cometió, y eso definitivamente ya conlleva a ver bajo qué tutela estuvo en ese momento, ¿no? Correcto. Ahora, el Colegio de Ingenieros, porque algunos dirán, pero el Colegio de Ingenieros también tiene que estar allí, tiene responsabilidad. Pero, claro, el Colegio de Ingenieros, primero que tiene que actuar conforme a las normas que se tengan, y también tiene que actuar cada vez que las autoridades lo requieran. Entonces, hablemos de normas. Ustedes tienen normas que se han sido dadas en el último tiempo, que les ha venido recortando sus capacidades de acción. ¿Es así? Bueno, eso lo conocen ustedes más que nosotros, que en realidad se han ido restringiendo o limitando algún accionar, ¿no? Y creo yo que no debería ser así, porque al final la parte técnica es lo que prevalece. Vea usted lo que ha sucedido, ¿no? Y más aún, hay que irnos un poco más allá. Imagínense si realmente hago la pregunta, si estamos preparados, por ejemplo, en una eventualidad, ya el fenómeno del Niño nos visita ya de una manera más frecuente. Imagínense un sismo, ¿no? Que es un desastre mucho más, desastre macro. ¿Realmente estamos preparados? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, las autoridades llaman a los expertos, por ejemplo, en ustedes, que son los ingenieros, los llaman para poder revisar sus expedientes. Hay ingenieros estructuralistas, sanitarios, eléctricos, en fin. O sea, tienen muchísimos capítulos ustedes allí. ¿Las autoridades los llaman para que puedan revisar sus expedientes, sus perfiles? Una de las competencias que le implica al Colegio de Ingenieros como colegio profesional es justamente dar esa asesoría. Nosotros tenemos por norma, por estatuto, brindar la asesoría técnica, fiscalizar, asesorar técnicamente hablando a obras de gran envergadura o mediana envergadura, y en la cual las autoridades realmente tienen que ser los entes en la cual soliciten, y si no lo soliciten, las opiniones técnicas colegiadas también son permitidas, ¿no? Definitivamente, si ese accionar se ha ido perdiendo en el tiempo, obviamente ya no hay la participación que se desea, pero sí estamos preparados. El Consejo Departamental de la Libertad tiene profesionales de vasta experiencia a través de los tiempos, y en la cual nosotros, por ejemplo, como gestión nueva de hace un mes y medio, puedo constatar, y justamente ese es el accionar que tenemos nosotros. Vea usted que el primer accionar que hemos tenido, justamente desde la madrugada del día sábado, nuestra presencia estaba ahí porque en realidad es un deber, ¿no? Y creo yo que el equipo que me acompaña, los colegas, tienen toda la predisposición para poder actuar en un evento de esta naturaleza, ¿no? Ahora, lo que también tenemos que sacar de lección en todo esto, no solamente es el hecho del mantenimiento y la coordinación de autoridades, sino lo que hemos visto durante la emergencia. Por más que las autoridades digan que ha habido una plena coordinación y se agradezcan entre ellos, hay que ser francos. No hemos sabido reaccionar de manera adecuada ante esta, considerando Trujillo, considerando la libertad en una pequeña emergencia. No hemos tenido el cargador para que puedas sacar la estructura, no ha habido una comunicación plena, segura de lo que estaba ocurriendo. Entonces, la lección aprendida es que vamos a tener que replantear todos los esquemas de seguridad. Reitero, por más que las autoridades se feliciten entre ellas, lo que se ha apreciado en realidad, al menos nosotros lo hemos visto como periodistas, es una total desorganización y desesperación en torno a ello.
Sí, eso es muy cierto lo que usted dice. En realidad esto llama a la reflexión y en la cual tenemos que hacer una reestructuración, porque vea usted, hay acciones preventivas que se tienen que haber dado, incluso deberían haber protocolos. Se habla de un comando, por ejemplo, de emergencia, en la cual definitivamente tiene que ser la gente preparada para eso. Es cierto que tiene que haber la interconexión tanto de los bomberos, tanto de la policía, el ejército, los profesionales, pero tiene que manejarse bajo un protocolo y pienso yo que esa es una de las primeras lecciones que debemos nosotros de accionarlo. A nosotros nos apena bastante que es el luto, que nos enluta digamos, la pérdida de estas personas, pero que nos debe llevar a una reflexión para poder accionar. Pienso yo que es el momento en el cual tenemos que accionar ya y no quedarnos solamente de una manera pasiva, ¿no? Perfecto, ingeniero, le agradezco muchísimo por estar esta tarde con nosotros y dar detalles. Como bien lo ha dicho usted, hay que comenzar a investigar todo este proceso hasta llegar a los responsables. Pero la desgracia ya pasó, se identificarán responsables, pero queda la pregunta, ¿estamos preparados para lo que viene? Y lo que acaba de decir ahorita, hay que replantear todo. Esta desgracia tiene que merecer este replanteamiento de todos los protocolos en caso de emergencia. Ingeniero, le agradezco muchísimo por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a usted, permiso.